Bueno, hoy vamos a hablar de lo que se llama habitualmente fobia social, ¿sí? Que es algo que es muy común y muy poco conocido. Les tengo que contar que esto a mí me moviliza mucho, porque me da pena tanta gente que padece fobia social y no lo sabe. Ahora, si alguno de los que está escuchando o los que está aquí presente no tiene fobia social, seguramente tendrá algún miedo que no es fobia social, pero también le va a ayudar a conocer cómo manejar su propio miedo. Porque esto es lo bueno de los trastornos de ansiedad. Cuando uno aprende a manejar un temor de un trastorno determinado, como el TOC, la fobia social, la ansiedad generalizada, aunque uno no tenga ese problema, le sirve a uno para aprender a manejar los miedos en otras áreas de su vida, ¿sí? Así que bueno, en el tema fobia social tengo que hacer un agradecimiento especialmente al doctor Alfredo Cía, un gran psiquiatra que fundó la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, que nos formó a todos los psiquiatras que estamos en este camino, psiquiatras y psicólogos, y él siempre insistió en decirnos: muchachos, busquen y diagnostiquen a la persona con fobia social. Y ahora van a ver por qué, digamos, ¿no? La fobia social habitualmente es un trastorno de ansiedad que es confundido con timidez. Aunque la timidez es una característica del temperamento, la fobia social es un trastorno de ansiedad, que no es lo mismo, es un miedo patológico, un miedo excesivo. Vamos a ver las diferencias que hay. Les digo, esto es muy común, aproximadamente según diferentes estadísticas, según diferentes países, regiones, porque hay regiones que tienen más fobia social que otras, por la cultura. La fobia social aparece entre el 12 y el 14% de la población. O sea que estamos hablando de 1 cada 8 personas aproximadamente. Es mucho. Y la mayoría de las personas no sabe que la tiene. Ahora vamos a dar datos y todo eso. Bueno, ¿en qué consiste la fobia social o el trastorno de ansiedad social, que es lo mismo? Consiste en tener un miedo excesivo a tener vergüenza en determinadas situaciones. Por ejemplo, estar hablando al público. Por ejemplo, tener que dar un examen oral. Por ejemplo, estar en una reunión donde nadie lo conozca. Por ejemplo, tener miedo de decirle algo a otro y que el otro se enoje. Y que el otro corte el vínculo. Entonces, ¿qué hago? Me lo trago. Puede ser que muchos de ustedes no tengan fobia social, pero tengan algunas de estas características. Por eso digo, es muy útil para todos esto. Es muy sanador y muy sabio, muy útil para todos. En el manual de psiquiatría dice temor excesivo, persistente, de sentirse evaluado, humillado o hacer el ridículo en situaciones sociales fuera del ámbito familiar o del entorno seguro. Temor a quien representa la autoridad, que no es necesariamente la autoridad, sino que puede ser el hijo, la pareja, el jefe, un amigo, alguien con quien yo tengo miedo de equivocarme, de decirle algo y que al otro le moleste. Y ese miedo es excesivo. Estas situaciones provocan una respuesta de ansiedad que puede provocar un estado de, rubor, palpitaciones, dificultad para tragar, sensación opresiva en el pecho, sudor en las manos. A veces decimos en terapia cognitiva que a una persona con fobia social la diagnosticás dándole la mano, porque está transpirando. Y una serie de síntomas comunes a los síntomas del pánico. Temblor, es muy común el temblor, personas que se ponen nerviosas y tiemblan.
Dolor abdominal, vómitos, etcétera, etcétera, frecuente en los niños, deseo imperioso de huir. Ven la puerta y ¡ping! Me voy. Reconoce la persona que este temor es excesivo, lo padece, lo sufre, no le gusta, evita en lo posible estas situaciones y la evitación modifica la conducta de la persona. Es decir, la persona modifica su vida acorde a las situaciones que le pueden provocar una fobia social. En sus relaciones laborales, personales, familiares, etc. Bien, vamos a ver algunas otras características negativas de la fobia social. Por ejemplo, los pensamientos. La persona tiene creencias que se va a desempeñar mal. Sobreestimación de la amenaza, es decir, ve todo como una amenaza, como una dificultad, y subestimación de la propia capacidad de poder resolverlo. Sentimientos de inferioridad o capacidad, que no es complejo de inferioridad. Atención autoenfocada, esto es típico. Atención autoenfocada significa que la persona siente que lo están mirando. Por eso la persona con fobia social suele llegar, por ejemplo, a un aula de una universidad primero. Porque si llega a último o al medio, todos lo miran. Y entonces siente más vergüenza. Bueno, atención autoenfocada, lo cual encima, si se siente observado, enseguida piensa que están pensando mal. O le da vergüenza excesiva. Entonces, peor todavía. Tiene una crisis tipo panicosa. Tiene una culpa de no agradar al otro, y en esto se puede desarrollar un rasgo dependiente en la persona. Y genera enojo, a veces porque como se traga el enojo por no decirle algo al otro y tener miedo a que el otro tome distancia, ¿qué pasa? Traga, acumula y después salta en forma excesiva, por ahí por una cosa menor. Y cuando se enojó dice bueno, no me tendría que haber enojado. Y otra vez vuelve a tragar. Temor a no saber de qué hablar. Por ejemplo, muchos no salen con alguna persona que le gusta, que le interesa, porque dicen, ¿qué le digo? No voy a saber qué decir. O evitan situaciones, a veces están en un grupo de 3 o 4 en una reunión y se quedan callados, dejando que todos hablen, porque no saben qué decir, tienen miedo de que lo que digan sea ridículo. Entonces se produce, como toda fobia, y pensemos ya en las personas que no tienen fobia social, pero tienen algún miedo, ¿qué se produce? Un mecanismo de evitación. Si la persona lo afronta, va a disminuir su fobia social. Si la persona evita, está fomentando la fobia social. La persona en general, cuando viene a una consulta o cuando es traída o cuando por otro motivo viene a consulta y uno detecta fobia social, ya tiene años de estar evitando. Se produce un mecanismo de evitación fóbica igual que cualquier fobia. Como la persona que tiene fobia de ascensor y va por la escalera, bueno, acá hay una evitación fóbica. La persona prefiere a veces evitar contactos sociales con gente que no son de la familia, del trabajo o del entorno seguro. Solo va a reuniones seguras, obvio, y esto deteriora la calidad de vida de las personas. Tienden a aislarse, y personas jóvenes. Algunos interrumpen los estudios, porque con tanto miedo al examen les agarra pánico y entonces... y está la fobia escolar. Los famosos chicos que tienen miedo a rendir y les agarra síntomas digestivos, y hablo de primaria, el día previo y está con dolor de panza. Entonces no fue al colegio. Justo, qué casualidad, tenía un examen o tenía una evaluación. Esto se llama fobia escolar, que es una variante de la fobia social. Se ve en primaria y en secundaria. Bueno, y hay también como una graduación. Está el que tiene poquita fobia social, el que tiene bastante fobia social, y ya hay un grado mucho más serio que pasa a ser de fobia social a un trastorno evitativo de la personalidad, se llama, que ya es la persona
que directamente disfruta no estar con gente. Porque esa es una diferencia. La persona con fobia social, en realidad, una vez que vence su fobia social, está contenta de estar con otros. Está contenta de interactuar. Pero la persona que tiene este trastorno evitativo, lo que hace es aislarse del mundo. Son personas un poco más raras con un trastorno de personalidad, que es otro tipo de problema, no es un trastorno de ansiedad. Les digo por si hay alguna persona, digamos, cercana, ¿no? Pero bueno, es como diferentes grados en todo, ¿no? Por eso está lo que se llama fobia social generalizada, y fobia social no generalizada o focal. Es decir, hay personas que pueden ser muy extrovertidas, muy seguras desempeñándose, pero en determinada área de su vida tienen fobia social. Causas de la fobia social. Como todos los trastornos de ansiedad, una parte importante de esto es genético. Es decir, hay genes de pánico, genes de TOC, genes de ansiedad generalizada, genes de fobia social. No quiere decir que si yo tengo padres con fobia social, voy a tener fobia social. Seguro que me transmitieron genes de ansiedad, así que tengo alta posibilidad de tener algún tipo de trastornos de ansiedad. En general, la heredabilidad de los trastornos de ansiedad suele ser entre el 35 y el 50%, o sea, la carga genética es muy fuerte. Y si se suman papá y mamá, 70% aproximadamente de posibilidades de que el hijo tenga un trastorno de ansiedad. Así que no se asusten si los hijos de ustedes padecen algún tipo de ansiedad. Esto, bueno, lo veremos en otra charla, pero no hay que asustarse. No somos culpables de la genética que recibimos ni de la que damos, ¿no? Bueno, pero hay una carga genética. Y después, muy importante, el modelado, que tiene que ver con el apego inseguro, modelado. Lamentablemente, con la sociedad en la cual vivimos, tanto por el tema de inseguridad, que está en todo el mundo, en algunos lugares más y otros menos, como por un tema de confundir amor con apego, esto lo hemos hablado otras veces, pero siempre viene bien repetirlo, se forman núcleos familiares de amor y apego. Y la persona que se cría en un núcleo de amor y apego suele tener miedo a lo que se llama no familiar. Es decir, ¿cuál es el ambiente seguro? La casa, la familia, el ambiente conocido. Y entonces hay un temor, cruzo la puerta de calle y ya automáticamente voy a un mundo que, aparte de ser inseguro y por ahí hostil, me genera temor porque salgo del lugar seguro. Entonces, si la persona es educada en un ambiente donde te hacen tener miedo de todo lo de afuera, no estamos ayudando a la persona. Por eso es importante que los chicos desde chiquitos se sociabilicen. Que fíjense que es una de las consecuencias negativas de la pandemia. El aislamiento que tuvimos, el fóbico social estaba contentísimo, ¿me entienden? Contentísimo. Y después, ¿cómo se adaptó a la realidad? Los chicos chiquititos tuvieron un montón de dificultades de aprendizaje y siguen teniendo por haber estado aislados durante la pandemia. Los adultos, adultos mayores, han tenido muchísimas dificultades para reinsertarse en el mundo post-pandemia. Y muchos no lo han podido hacer. Y a muchos de nosotros nos han pasado cosas similares. Entonces, el aislamiento no es bueno. Entonces, el modelado negativo de hacer creer al niño o adolescente que el lugar seguro es el hogar y afuera lo desconocido es potencialmente peligroso, hace que uno tienda a acobacharse o a esconderse en estos lugares seguros.
Y no está bueno porque eso genera en la persona una inseguridad. Porque ¿de quién dependo? Dependo de donde estoy, no dependo de mí. Y además no nos enseña a desempeñarnos en ambientes hostiles que por ahí necesitamos aprender a enfrentar, desarrollarnos. Hoy, por ejemplo, muchos adolescentes no usan el colectivo, pero no por inseguridad, sino porque es más cómodo, más seguro llevarlo en auto, que ande en un Uber, trasladarlo. Hay chicos de 17 años que no saben dónde queda la ciudad próxima o cercana. No saben ubicarse. Nosotros vivíamos, está bien, una época más segura, ¿no? Pero a los 10, 11 años andabas en tren, en colectivo, en un montón de cosas y te trasladabas. ¿Qué? Te iban a llevar sin tu viejo. O no tenía auto, o si tenía auto era para trabajar y gracias, digamos, ¿no? Entonces, bueno, toda esta situación, digamos, empeora esto de apego inseguro. Entonces, el modelado en la familia es importante. Bueno, algunas preocupaciones de la persona que tiene fobia social. Dice, me siento fuera de lugar. Parezco tonto cuando hablo. Me van a rechazar. Voy a parecer incompetente o no tengo nada que decir. Todos me miran, la atención autoenfocada. Parezco nervioso. Pueden notar mi ansiedad, mi temblor, mi sudor. He atendido personas que evitan ir a reuniones de amigos. Estoy hablando de personas de 25, 30 años que evitan ir a reuniones de amigos porque por ahí le dicen de servir el café y les tiembla la taza para servir el café. Y no les digo si se les llega a caer, manchar a alguien. Tierra, tragame. ¿No? Entonces, digo, bueno, pequeñas cosas como para poner un poquito de condimento, pero son situaciones reales, porque ¿qué hace la persona después? Se aísla, no va. No va a reuniones de amigos o de gente donde hay amigos, porque estas cosas suceden donde hay amigos y gente que no conoce. Donde hay amigos solos no hay problema. Entonces, bueno, hay mucho sufrimiento, ¿no? Ahora, les decía, y esto me interesa mucho, la prevalencia, es decir, el porcentaje de población con fobia social es del 12, 13, 14%. Quizás en algunas sociedades pueda ser menos, quizás el 8%, pero no menos de esto en la mayoría. Estas son cifras anteriores, pero las chequeé y actualmente más o menos se mantienen en ese.